Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast Somos Artes, en donde platicamos con personas que se dedican a la economía circular, a la economía creativa o, como decimos nosotros, la artisteada. El día de hoy se encuentra con nosotros Pablo Murillo. Es ganador del Premio Municipal de la Juventud en Economía Creativa 2023 y es Environment Artist, que para quien no sepa exactamente qué es, casi como yo, ahorita nos va a platicar exactamente en qué consiste esto. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muy emocionado de estar aquí. Nunca había estado en un podcast, creo. Bienvenido. Mira, nosotros aquí en Somos Artes, lo primero que hacemos con el invitado o invitada en el momento en el que vienes, 5 preguntas random y responder lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Okay. Vale, entonces empezamos. Primera pregunta. ¿Crees en los aliens? Sí. ¿Por qué? No sé, creo que en la inmensidad del universo algo más ha de haber, ¿sabes? Sí. Yo también estoy como de acuerdo en eso. Un recuerdo divertido y gracioso de cuando eras niño. Cuando era niño, un día estuve buscando a mi perro que según yo se había desaparecido y resulta que estaba escondido en una caja y ya habíamos casi puesto papeles por todos lados porque no lo encontramos y andaba en una caja escondido y dormido y yo. Bueno. O sea, pasaron horas y ustedes todos apurados. Buscando, y él andaba bien dormido en una caja y yo, bueno. Sí, pasa. Siguiente pregunta. Algo en lo que tú eres muy bueno, pero que la poca gente sepa que eres bueno en eso. Ok. Yo creo que sería, es que no sé, como entender una situación, o saber en qué momento romper la tensión con personas y pues eso es lo que creo que se me da, pero simplemente es que sucede y que no es como que lo digan, mira, es muy bueno en esto, simplemente. Es espontáneo. Ajá, espontáneo. Ok. Pregunta número 4. Si fueras algún personaje histórico, ¿quién serías? Histórico, bueno, me gusta un escritor, Isaac Asimov, porque es como de dónde sacas tantas ideas que hasta ahorita todavía son vigentes. Sí. Me llama la atención. Ok. Y última pregunta, ¿tu villano favorito de las películas es? Ay, qué difícil. Películas, yo creo que sería Joker. El Joker de Heath Ledger. Sí. Sí, la neta es que ha sido bastante épico ese Joker. Sí, yo soy muy fan de los cómics, entonces. Tienes razón. El cómic del Guasón donde cuentan los inicios, que son 3 historias diferentes, ¿cómo se llama? El de Killing Joke. Killing Joke. Sí, está bastante bueno ese. Sí, es como que... Como me gusta que al final, bueno, si no lo han visto, ¿verdad? No puede ser spoiler. Es como que al final de cuentas dan a entender que Batman es de la misma cosa que el Joker, pero de diferente locura, y eso está interesante. Sí, la neta es que esa dualidad de Batman y el Joker es bastante interesante. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. Como ahorita te presenté, Pablo, es Environment Artist. Ok. Que como tal, eso sería... Cuando estás en un videojuego o estás en una animación o en algo de cine, estás haciendo en algún espacio. Uh-huh. Entonces tú decides qué tiene que tener, cómo va a ser, porque tiene que dar como esa sensación de tristeza, de emoción, etcétera. Y yo me encargo de crear esos espacios donde suceden, donde va a trabajar un animador o donde va a trabajar un actor, etcétera. Es principalmente lo que yo me dedico, que sería 3D combinado con video, principalmente. Ok. Sobre todo en esta parte, muchas veces consideramos que el arte es así como de, pues, el que pinta nada más o el que actúa nada más. Pero creo que hoy en día, la verdad es que la parte artística se ramifica en muchas cosas nuevas que sobre todo anteriormente, hace 50 años, no se podían hacer, tanto por cuestiones tecnológicas, tanto por cuestiones sociales y diferentes cosas. Entonces yo creo que esta parte del environment artist, de la ambientación de los espacios, es algo muy importante, sobre todo lo mencionabas ahorita en las películas. Y antes de llegar a que nos cuentes cómo tú es esta parte, cuéntanos primero ¿cómo fue que te interesaste en esto? O sea, no sé si ahí desde pequeño, si de repente un día te despertaste y dijiste, pues me late, hoy lo voy a hacer. Exactamente. O sea, ¿cómo fue este proceso desde el inicio hasta ahorita que te dedicas al environment artist? Pues lo que me sucedía a mí es que desde chico estuve en programación
y también en la adolescencia me interesé muchísimo por la fotografía y siempre tuve esta dualidad de ¿a qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero ser programador o quiero ser artista? Y me di cuenta que siempre me gustaron los videojuegos y era una área muy, muy, muy grande donde sí o sí necesitas ser alguien que sabe de computadoras, que necesita de cosas, pero también necesitan esta visión artística. De hecho, mi meta después de ser de Environment Artist es Technical Artist, que es todavía algo un poco más abstracto, pero es muy interesante. Y eso fue lo que me sucedió. Tuve la oportunidad de aprender un poco de 3D en la universidad, trabajar en un estudio de videojuegos para hacer pues environment, y me cambió la vida. Principalmente lo que me dedico yo, y creo que todo lo que se ha derivado a lo que soy ahorita y me dedico, etcétera, ha sido porque siempre me gusta estar al tanto de quiénes son los estudios, qué escuelas hay, si están sacando becas, si están sacando, etcétera. Y llegué a una beca que se llama, bueno, no una beca, es un espacio que se llama Unreal Eco Training Center, que es como uno de los primeros centros de desarrollo de videojuegos en Latinoamérica. Okay. Y sacaron una beca en Guadalajara, Jalisco, en Ciudad Creativa Digital, que es como una capital donde todas las artes digitales están trabajando ahí: cine, fotografía, video, videojuegos, animación. Okay. Y ahí pusieron el estudio y apliqué a la beca y me dieron una del 100%. Y aprendí como por un año completo y a partir de ahí pues no he parado. Ok, qué chido. Fíjate que sí pasa de que hay veces que pequeñas decisiones o la misma inquietud de estar buscando te lleva a ese tipo de cosas. Ahora tú buscaste la beca, se te dio la oportunidad y lo conseguiste, y eso es algo que creo que también es importante, sobre todo para la gente que nos va a estar escuchando, de que a veces no hay, o sea, uno dice, ay, ¿qué posibilidad hay, no? O sea, de que alguien lo puedan aceptar, no sabes. O sea, si no aplicas, no sabes realmente cómo. Sí, yo siempre animo a aplicar a todo y, bueno, no, es un tema como muy aparte de todo lo artístico, pero siempre se dice, Facebook me están escuchando, por eso me apareció un anuncio de, ¿sabe qué? Y al final de cuentas, pues es una inteligencia artificial que está trabajando para ti. Yo tengo un background también de programación, entonces sí, pues, me entienden, ¿no? Y úsalo a tu favor, o sea, exacto, usa YouTube, usa Facebook, busca cosas de becas, busca tal, para que los anuncios, porque ese fue un anuncio, no fue una página, te aparezcan esas oportunidades, aunque tú ni siquiera las estés buscando ya, porque ya saben que estás busque y busque, y te va a aparecer, simplemente porque ya predice que esto puede ser de tu interés. Sí, exactamente, como dices ahí, la tecnología ya llega a ese punto. ¿Cómo, por ejemplo, ahorita mencionaste que tuviste esta oportunidad de estar en Ciudad Creativa? Y, por ejemplo, ¿cómo es ese proceso? O sea, ya cuando estás ahí, y no nada más como ahí, sino en general, ¿cómo es el proceso de cuando ya estás creando un espacio, de cuando ya estás realizando, cómo es que te contratan, cómo es que llegas a un estudio de programación, de diseño, y te dicen, oye, o ocupamos gente tal? ¿Cómo es todo ese proceso, digamos, ya de labor, de trabajo? Ok, ya hay líneas de trabajo como muy, muy, muy específicas, donde el concept artist, que es como quien empieza a ver la visión de que se necesita junto con el guionista, etcétera, se lo pasa a un artista 3D o un environment 3D o prop artist, es como varias ramas del 3D, sí, y dice, ok, vamos a crear juntos, porque un ambiente para un videojuego es muy pesado de crear, o sea, una gente cree que con una persona se puede, ¿no? O sea, en los equipos me tocó trabajar con un proyecto para el gobierno de Yucatán, para su nueva línea de trenes, etcétera, y querían hacer toda una ambientación para mostrarlo en un museo allá en Mérida. Okay. Y fueron 20 personas trabajando constantemente y tener una línea de trabajo con un director de arte no, es que esto que hiciste no se parece a todo lo demás, mantener como la línea, que todo sea similar, de la mano con el concept artist, que es como en 2D, que planea en 2D todo, tú lo llegas, a veces son fotografías que si es, por ejemplo, un autobús, que fue en este caso, pues no necesitas que alguien lo conceptualice, sino pues existe, tú lo creas, luego todo lo vas uniendo, que es muy importante porque al momento de unirlo, más en un videojuego que en una animación, como flujos, donde tú dices, el jugador va a caminar por este lugar, pero ¿cómo lo guío? No le voy a poner siempre líneas de
vete por aquí. Sí, la flechita, ¿no? La flechita. Tú tienes que entender como por dónde va a pasar el jugador y ver qué cosas puede utilizar. Y eso es tan importante en la composición de fotografía y de pintura, porque es lo mismo, pero en un espacio 3D donde dices, aquí el ojo siempre en una fotografía lo guía por tal lado. Pues aquí también es como de buscar maneras de conceptualizar. Por ejemplo, si hay escombros en una puerta, tú dices, por ahí no tengo que pasar. Y dices, bueno, voy a otra opción. Y luego hay en el lado opuesto hay un letrero grande que es un letrero de neón y va a llamar la atención de composición de colores. Como, si aquí está tapado y ahí brilla, van a ir para allá. Voy a ir para allá. Entonces es como buscar la manera de tú como persona, cómo te moverías. Sí, y por ejemplo, hoy crees que es como muy demandado esta área. O sea, ¿realmente crees que haya ahorita mucho campo o crees que en 5, 10 años más va a estar muchísimo mayor todo? Pues yo creo que ahorita sí hay bastante área. Es difícil que te den la oportunidad porque todos quieren ser artistas en esto, porque es como tienen el sueño de yo quiero estar en un videojuego, quiero ser el que crea el videojuego y no siempre se puede, lastimosamente, pero hay una área a la que yo me estoy dedicando que está teniendo como un auge completo en estos últimos 3 años, que se llama Virtual Production, que es como tú ya no trabajas para crear un videojuego, trabajas para crear cinematografía. Que es entender todos los procesos ahora de cine, pero combinando lo que tú ya sabes de videojuegos, ahora cinematografía. Es todo un tema del Virtual Production y para mí es como lo más interesante, lo que quiero hacer. De hecho, pues pronto iré a Ciudad de México este mes a un estudio de cine para aplicar estos temas, dar una conferencia. Y ahí es donde sí creo que hay un auge completo porque todos están interesados por videojuegos, pero luego esos conocimientos que no los tiene un guionista, no los tiene un director de fotografía, un iluminador, iluminador, los necesitas trabajar ahora con esos perfiles juntando esas dos ramas. Si puedo decir como rápido que es para que sí, dale. Aquí el punto es que la gente también que lo vea y lo conozca y diga, mira, ahora ya sé qué es. Justamente el principal fuerte ha sido de Mandalorian y de Batman, esa serie de Star Wars y de Batman de DC en película. La última, la de Robert Pattinson. Sí, okay. Sí. Todo, bueno, casi no todo, pero casi todo más bien, está en algo que se llama Volume, que es una pantalla LED gigante, o sea, 20, 30 metros. Y ahí es donde tú con un software que se llama Unreal Engine, que es como donde yo soy especialista, pones el ambiente 3D y pues se está viendo en tiempo real qué está sucediendo y es como que eliminas la pantalla verde y la incomodidad de los actores de pues estoy volteando a ver una pantalla y estoy llorando pero ni siquiera sé qué está pasando. Sí. Entonces en tiempo real se llama in-camera VFX, que es como en tiempo real y se ve en la cámara lo que está sucediendo. Entonces es muy notable en una escena de Batman que pueden ver, que es cuando está hablando con Gatúbela en un edificio. Todo eso, nada es real, simplemente nada más donde están paraditos, ¿no? Nada más donde están parados y un pilar ¿cómo se llama? Bueno, o sea, los que son creadores del arte plástica para la escenografía. Los escenógrafos. Solamente un pedacito y todo lo demás es virtual. Y es más con algoritmos matemáticos que tú ya no los ocupas, o sea, ya están hechos. Sí. Tú nada más utilizas las herramientas. Se puede ver que son 100, 200 metros, pero es una pantalla plana a 2 metros de los actores. Entonces es como se necesita todo en tiempo real, se necesita crear espacios como si fueran para videojuegos, pero para cine. Y están buscando arduamente environment artists, animadores 3D, etcétera, que quieran ir al mundo de cine, porque siempre su sueño es videojuegos y se están quedando sin gente. Entonces, muy interesante. Ok, entonces ahorita, porque sí es un punto que deseo tomar muy, no sé, como un poquito más profundo, esta parte de la parte del cine y la parte del efecto visual. Okay. Pero por ejemplo, en la parte del videojuego, que fue donde empezaste,
Hay, por ejemplo, videojuegos que se hicieron muy famosos justamente por esta parte del diseño y de la ambientación. Creo que de los más famosos que ahorita se me puede ocurrir es el de Legend of Zelda, de Ocarina of Time, que es, por lo que yo he visto, o sea, nunca lo he jugado, nunca he tenido la oportunidad, pero sí he llegado a ver cierto tipo de como de videitos o cosas así, en donde tú dices, wow, ¿no? O sea, la neta es que, o sea, si ocuparon 20 personas para un diseño relativamente sencillo, entre comillas, ahora para crear toda esta parte de un mundo virtual, no me imagino cuántas personas son. Más o menos, en un trabajo de ese tipo, ¿cuántas personas llegan a trabajar realmente? Es que depende muchísimo del equipo y lo grande del estudio, porque lo que antes había mencionado del technical artist es todavía un tema más complejo, pero existen artistas 3D que diseñan como bueno, le voy a poner ejemplo con Hogwarts Legacy o puede ser del castillo de Hogwarts. Sí. Puedes poner que un artista 3D te diseñe una mesa larga y una silla para donde se van a sentar pues los estudiantes, ¿no? Sí. Y estarlos poniendo manualmente y diseñando cada silla, cada mesa y ponerlas para hasta llenar todo el castillo. O puedes tener un technical artist, que es alguien que completamente conoce el mundo artístico y también es programador, y él pone como, quiero que con el arte que ya le pasó el departamento de arte, quiero que se spawnee, que es como colocar. Sí, que aparezcan 5 mesas con tanta distancia y que aparezcan 5 sillas alrededor de ellos, y esos son códigos de programación, pero tienes que entender muy bien cómo funciona el arte para que quede bien y automatizarlo para aparezca en un videojuego. Entonces, espacios así de grandes, sí hay muchas cosas que son a mano, que se llama como artesanal, pero hay otras que es directamente que solamente diseñaron unas pocas cosas para que luego pasárselo a un artista técnico y que él agilice todo el proceso usando nada más esos módulos que les creó el artista para luego generar todo. Ok, sí. Y por ejemplo, de los trabajos que tú llegaste a hacer o que has llegado a hacer en esta parte de videojuegos, ¿cuál ha sido el que tú digas, me gustó muchísimo por X o Y cosa? Cuéntanos cómo fue esa parte. Yo creo que fue mi proyecto final en la beca que tuve. Para graduarte tenías que tener un videojuego o una cinemática. Y yo decidí hacer un videojuego. No lo hice solo, fueron con otros compañeros que también estaban tomando la beca, independientemente si la hayan pagado o no. Se formaron los equipos. Y me gustó porque viste cómo creció todo desde una idea hasta lo que ves ya más palpable. Y además entiendes cómo funcionan otros roles del mundo que la gente ni siquiera se imagina que existen. Que por ejemplo el game design, que mucha gente dice, es diseñador de videojuegos. Sí, pero no es crear arte para videojuegos, eres un psicólogo o eres un analista que está viendo qué tan difícil va a ser un juego, qué sensaciones le tiene que causar al jugador, y es diseñar, pero más como documentación, la experiencia, y no estás dibujando como la gente piensa que es design. Y es como las 3 pilares fuertes: programación o game developer, game design, diseño de juegos y arte digital. Entonces la combinación de los 3 como que vas avanzando, como cada uno tiene su rol hasta llegar muy lejos. Y también porque fue la primera vez que pude viajar yo solo a Guadalajara, solo en general. Y una compañera que se llama Sayana, que me dio la oportunidad de darme asilo en su casa para presentar el juego. Siempre estoy agradecido con ella porque aparte me dejó asistir a su trabajo, porque cuando llego a Guadalajara dije, no, es una ciudad tan creativa que no me imaginaba todo lo que había, y más que estaba rodeado de pura gente que estaba en ciudad creativa. Sí. Y ella se dedica es creo que de los únicos 2 estudios de stop motion en México. Y ya cuando le dije, oye, no llevamos mucho tiempo de conocernos más que solo que habíamos trabajado, y que iba a llegar a su casa y todavía decirle, oye, ¿me dejarías ir a tu trabajo? Es que pues no veo estas cosas comúnmente. Y ella siempre ha sido un amor como persona. Me dijo, sí, ven. Y ya yo buscando qué camión me llevaba para allá, porque no quería gastar en el Uber en Guadalajara. Llegué allá y estaban trabajando en producciones para Hot Wheels, etcétera.
y era muy impresionante ver las maquetas gigantes que tú ves como pues la pista final, pero ellos hacen la misma pista de manera gigante para ir haciendo todo el stop motion. Sí. Y incluso me gustó muchísimo que tuve la oportunidad de ver como el departamento de artes, ¿cómo se llama? Plásticas, donde veías a eran como cuatro chicas que estaban diseñando todo a mano, los muñecos, etcétera, la plastilina, y ellos hicieron un trabajo para la banda The Doors, y también era como una escena de puros cortes de plastilina y cómo los estaban diseñando ellos, y fue muy impresionante poder trabajar con gente de diferentes ramas de stop motion, de videojuegos, de cine, etcétera, para unir un proyecto. Al final de cuentas lanzamos un videojuego, pero ellos no eran desarrolladores de videojuegos, simplemente que era la capacitación en este programa que era Unreal, pero Unreal es para cine, es para animación, es para videojuegos, es para TV, es para marketing, y por eso estaban ellos ahí, y al unir toda una idea de muchas áreas creativas que hay, fue como una experiencia muy, muy bonita. Wow, la neta es que justamente esto que dices de cuando diferentes ramas del conocimiento artístico se unen para algo, la neta es que sí es como, o sea, wow, porque muchas veces, y lo platicábamos en otro, con otro invitado, con otra invitada, que pues la neta es que muchas veces podría parecer que uno como artista generalmente hace las cosas solo, pero realmente el trabajo colaborativo hace que las cosas sean, si pueden ser buenas solo, en equipo pueden ser tremendamente sublimes. Y eso es algo muy importante que ahorita que mencionas esta parte del trabajo colaborativo, de que a lo mejor no nada más una persona genera un videojuego, sino que realmente todo un equipo, hay un tremendo carga de trabajo de diferentes personas, de diferentes visiones que al final generan esta parte, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte que dices de Unreal Engine, por lo que yo tengo entendido, ahorita me corriges si estoy mal, recuerdo o creo haber escuchado que la parte de Unreal Engine se estrenó en el PlayStation 3. No sé si esté correcto. Las primeras como bases del Unreal Engine se estrenaron en esa parte de los videojuegos. No recuerdo exactamente en qué videojuego fue, pero creo recordar que fue como en esta parte de que lanzaron el PlayStation 3 y empezaron a programar crearon un Unreal Engine para programar esta parte de los videojuegos, y de ahí, como vieron la gran capacidad que tenía para poder generar diferentes cosas, fue creciendo y lo llevaron a todas estas partes, como dices, de cinematografía, de diferentes tipos de áreas. Ahí, por ejemplo, además del Unreal Engine, ¿hay más software que te permite crear diferentes cosas? Sí, hay mucho, siempre está el dilema, ahí va, de Blender o Maya, que son los de modelado 3D. Blender es el programa gratuito, donde open source dice que tiene todo libre, y vas a tener muchísimas guías en YouTube, muchísimas guías en cursos, porque es gratuito y toda la gente puede modificarlo a como quiera y enseñar. Pero luego sucede que en las grandes escuelas de 3D les enseñan Maya, que ya está muy integrado en el flujo de trabajo de una producción. Entonces siempre está la duda de, me voy por el gratis, que es muy potente y que puedo hacer cosas grandes, pero no está integrado en el mundo de producciones. No del todo, hay veces que sí. O me voy a aprender Maya, que no hay lugares donde pueda aprender muchísimo, porque o cuestan en dólares, porque te lo van a cobrar en dólares, porque dicen eso, o no. Entonces como que te das cuenta de, ¿qué hago? Entonces es tu enfoque. Si yo utilizo Maya, porque es el que utilicé en las prácticas, y me tocó aprenderlo en una semana. Yo era de Blender, y en una semana, y estoy muy agradecido con un amigo que se llama Kike, que él también entró a prácticas y se desveló con nosotros enseñándonos muchísimas cosas. Ahorita creo que me puedo defender, pero es como en tu enfoque. Si quieres estar en las grandes producciones de animación, puramente animación, pues Maya tal vez sí va a estar en Maya a todo, pero la licencia es muy, muy, muy cara. Entonces solamente estudios grandes la van a pagar. Pero si tú quieres hacer animaciones pequeñas pequeñas entre comillas, para pymes, para productos chicos, producciones independientes, pues no tienen el dinero para pagar la membresía tan grande que es Maya, y dicen,
tú sabes Blender, ven conmigo. Y eventualmente el sueño de muchos es que Blender llegue a estar en las producciones grandes, pero puede que suceda, puede que no suceda, todo depende. Hay unos que están experimentando en siempre sí, pero y hay muchos, hay un dato muy curioso que me dijo uno de mis jefes, que es, él trabajó en una empresa muy grande, pues por privacidad no voy a decir su nombre, pero no te muy muy grande de México, que es la más grande de animación, de arte para videojuegos, donde los artistas les decían, todo lo queremos en Maya, porque tú entregabas todos los archivos, tú no nada más entregabas como el modelo 3D, entregabas todo el archivo donde se hizo el programa, etcétera, era entregárselo todo a la empresa, porque es como que contratan a México para que les haga el arte a un juego que está en producción en Europa, por ejemplo. Y lo que le decían a ellos era, es que yo ya me acomodé con Blender y yo lo sé usar mucho mejor y me puede salir mucho mejor. Y les decía a esta empresa, pues hazlo en Blender si quieres, pero antes de entregarlo a la empresa, migra todo a Maya. Entonces como que nada más todo lo hice en un programa y luego la carátula lo pongo en el otro, porque hay contratos de licencias donde dicen, es que es Autodesk de Maya. Yo firmé un contrato con este estudio donde todo se tiene que hacer con Maya entonces es muy, ¿cómo se dice? Siempre está en la pelea en todos los videos de YouTube que veas de 3D, o siempre la gente que va a iniciar y entre grupos de Facebook es, ¿aprendo Blender o Maya? ¿Apago Blender o Maya? Y pues no hay ninguna respuesta correcta, es... Más del enfoque que tú le quieras dar. Sí. Y por ejemplo, ahorita lo mencionabas un poquito como por encima, pero ¿qué tan caro es, por ejemplo, ser un development artist? ¿Qué tan caro es? O sea, por ejemplo, tú, para tus herramientas, o sea, porque me imagino que no es como que ocupes una lab con un Celeron, ¿no? O sea, requieres ciertas capacidades de programación y de funciones un tanto altas a lo que generalmente necesitas para correr Word, ¿no? ¿Qué tan caro es y generalmente cómo son como las características de tus herramientas para poder trabajar? Sí, depende muchísimo de qué área del 3D vayas a ir, porque por ejemplo hay una que se llama rendering, pues es renderista, que necesitas un monstruo de máquina, porque vas a iluminar, vas a ver cómo se ilumina un espacio, cómo se ilumina un personaje, y pues es literalmente simular luz, y pues es un proceso muy pesado. Pero si vas a hacer concept artist, por ejemplo, vas a ocupar una tableta para dibujar y algo que sea mínimamente decente. Pero hablando de mí, que yo haga animaciones en Unreal, etcétera, pues sí ocupo una compu bastante pesada. De hecho, lo que les dije fue, en cuanto gané el premio, fue, ¿qué vas a hacer con tu premio? Una compu. Sí. Y me dijeron, sí, y me dijeron, esta cara no era 20, y yo, no, esto no es la mitad de lo que necesito, o sea. Sí. Y ya lo que estoy ahorrando en este momento, pero ya es como para áreas más específicas. Para aprender, no necesariamente necesitas como este monstruo de computadora, sino, voy a aprender 3D, agarra Blender, vas a aprender las estructuras básicas y ya, va a haber cosas que si quieres, ¿cómo decirlo? Hay que ser como muy realista, ¿no? Si tú no tienes una supercomputadora, pues no quieres hacer hiperrealismo porque, pues no. No te va a dar. Pero sí va a haber otras áreas como más cartoon que no van a ocupar ese procesamiento hiperrealista, y aún así vas a aprender las herramientas para cuando tengas que hacer un proyecto hiperrealista y ya tengas una computadora que lo pueda hacer, pues ahora sí puedas migrar. Pero es como vete a lo básico para que luego vayas escalando. Y por ejemplo, justamente en esta parte que tú decías de los programas para usar, que si es uno, que es otro, también muchas veces pasa de que la gente dice, no, pues es que yo ocupo una Mac porque es la chida, es la que está dentro de la industria y todo el rollo, y sucede lo mismo que dicen, no, pues es que yo mejor prefiero armarme mi PC gamer, ¿no? Y ya con eso hago todo el rollo. Generalmente, ¿crees que este rollo de Mac versus entre comillas Windows es similar a lo que dices con los programas de diseño? Sí, es igual como para qué área vas. Siempre es el famoso depende. Sí. Porque, por ejemplo, para edición de fotografía y edición de video, ya postproducción, pues una
Una Mac para mí es lo perfecto. Tiene colores muy fieles, todo está hecho para que lo hagas. Pero cuando te metes a 3D puro, no va a dar el ancho por más que te compres la más cara. Obviamente va a haber un nivel, porque si es cara y tiene muchas cosas, sí va a aguantar algunas cosas. Pero ya como lo más esencial, no funciona una Mac porque todo, bueno, sí funciona como le digo, depende de qué cosa. Pero todo el ambiente 3D para, por ejemplo, en Unreal para mí, sí o sí está ambientado para Windows, para Nvidia, una marca de tarjetas gráficas, que no va a tener Mac. Entonces sería como desperdiciar tu dinero porque todo el ecosistema está hecho para que lo hagas en el otro. Pero si tú quieres ser el otro, que va a ser concept artist, que va a ser 2D, va a ser ilustración, va a ser edición de video, pues está perfecto en la Mac y para mí no hay nada mejor. Pero para 3D y otras cosas... ya requieres una 4000 y tantos, ¿no? Sí. De la Nvidia. Sí, sí. Sí, es que ya, o sea, sí... O sea, realmente uno muchas veces como usuario, como jugador promedio... O inclusive a veces hasta cuando ya te dedicas a la parte del gaming de una forma profesional, pues a veces ni siquiera realmente piensas todo lo que hay detrás, ¿no? Es como cuando ves una película, o sea, tú ves a Gatúbela con Batman, y dices, pues están en un techo, pero no te imaginas todo lo que hay detrás. Antes, y ya para pasar a esta parte del cine, hace tiempo estaba viendo un documental en el que tocaban el tema del por qué jugamos, o sea, del por qué jugamos. Entonces empezaban a contar como cierta parte de contexto social, de cómo era que en tiempos de que no existía el internet, o sea, desde hace 2000, 3000, 5000 años, la gente ya jugaba, generaba diferentes tipos de juegos, desde lo primordial que fue damas chinas, el ajedrez, lo que fue antes de eso, y cómo todo este tipo de jugar ayudaba o mantenía como lazos sociales, eran momentos de diversión, de entretenimiento, de ocio, de convivencia, generaba vínculos sociales en masas y todo el rollo. Uh-huh. Y hacían una comparativa de cómo todo eso ha ido avanzando y hoy en día juegas en videojuegos. Entonces, daban a entender de que justamente hoy en día, a pesar de que se supone que estamos más ocupados y estamos más ajetreados, hoy en día se juega mucho más que hace 30 años y que hace 2000 años. Entonces, empezaban como a preguntarse del por qué realmente se jugaba más, ahora se juega más ahora que antes, y cómo eran estos como factores que así como eran sociales hace 2000 años, de qué forma social se integra o afecta o influye en la sociedad de hoy en día. Tú como programador y que como diseñador en esta parte del environment artist, que ya mencionabas que tienes que pensar el cómo puede reaccionar y todo el rollo, ¿cuál es, por ejemplo, tu perspectiva del por qué la gente juega hoy tanto a los videojuegos y por qué hay este boom de que hay torneo de LOL, que hay torneo de Fortnite, que hay torneo de Fórmula 1, que hay torneo de X o Y cosas, y que, pues, en perspectiva propia, creo que todavía falta para que siga creciendo y creciendo? ¿Cómo lo ves tú? A mí lo que me llama la atención, bueno, puedo hablar desde mi perspectiva, de mí, ha sido que todo este mundo de youtubers, todo este mundo de streamers voy a hablar de youtubers, streamers un poco más reciente, pues siempre te dieron la ilusión de jugar con tus amigos, de, voy a ser youtuber que va a jugar Minecraft. Entonces, tanto yo con otros gente de mi misma edad más o menos, crecimos con youtubers como Willy Reds, Vegeta77, etcétera. Entonces tú dices, yo también quiero jugar. Y como que se crea una comunidad muy grande a la hora de empezar a querer jugar. Tengo un amigo que se llama Eric, que me llamó mucho la atención, que para que vean a lo lejos que ha llegado la creación de comunidades, dos cosas. Una de él, que es, él se dedica a jugar, le gusta jugar mucho Minecraft en el celular, y se conectaba a servidores donde la gente también jugaba, ¿no? Uh-huh. Y la gente no tenía tanta flojera de ponerse a picar, hacer lo que se hace en el juego para tener cosas dignas. Ajá. Que le decían, ok, ¿qué te parece si te pago para que tú me tengas esas cosas? Y él le vendía todo, como le gustaba mucho jugar, él iba a hacer esas cosas y nada más se los vendía a las personas en Estados Unidos que no que querían disfrutar del juego, más no querían llegar a hacer todas las reglas del juego. Cada quien juega a su manera. Sí, claro.
y incluso se redituaba. Y otro caso como muy, muy interesante de cómo las comunidades de videojuegos ha sido yo no lo jugué, pero World of Warcraft, uno de ellos que es un juego muy grande, que hay una historia muy interesante que habla sobre una pandemia dentro del videojuego. No sé si has escuchado de eso. He escuchado como detallitos, no estoy muy adentro, sobre todo de World of Warcraft, porque salió una película hace poco, entonces fue por eso que medio me enteré, pero detalladamente la verdad es que no. No, es que prácticamente, no recuerdo si era un virus o algo, un error, donde pues estaban muriendo los aldeanos que tú tenías en tu isla, algo así, y poco a poco iba avanzando en el juego, y es un jugador masivo, donde muchísima gente se conecta, muchísima gente tiene sus granjas, y ese virus, entre comillas, que no era un virus de computadora, sino un error de programación, estaba dañando cosas. Llegó a un punto donde llegó a tener una pandemia literalmente en el videojuego, donde todos estaban muriendo, donde estabas perdiendo tus cosas, porque como era exponencial, llegó a hacer una pandemia total, y hizo un caso de estudio antes de que iniciara la pandemia. Que sucedió fue, wow, o sea, lo rápido que puede suceder un virus y llega muy, muy lejos. Y ahorita que me acordé de todo esto, otro caso muy, muy interesante fue en Venezuela, que había un videojuego, bueno, lastimosamente por su economía, mucha gente estaba sufriendo, pues que no tenían para comer, etcétera, ¿no? Y es una desgracia. Y sus trabajos no los rehabilitaban lo suficiente para tener una calidad de vida a cierto nivel. Y se dieron cuenta que en un videojuego, no recuerdo cuál era, podían minar unas monedas en el juego, y esos luego lo intercambiabas por armas, etcétera, y se las vendías en dólares. Y llegó un punto donde es un artículo muy interesante que se pueden buscar, así, Venezuela, videojuego, economía. Los dólares que ganaba la gente les daba mayor calidad de vida estar minando en el juego para hacer el cambio, que ir a trabajar. Entonces mucha gente se compró su computadora y le decía, mira, ven, te juro, parecía como hasta estafa piramidal, pero obviamente no lo era, ¿no? Ven, descárgate este juego, vamos a ganar dinero, pero no dinero para hacerte multimillonario, sino sabían que iba a tener una vida digna en el cambio de dólares a su moneda, que tenían ellos venezolanos. Y mucha gente se dedicaba a minar en un videojuego para luego vender sus cosas en el juego, y así mantenían a muchas personas en Venezuela, su familia. Y era muy cagado. Luego una historia como un poco polémica, donde luego muchos estadounidenses se dieron cuenta de que estaban ganando ganando dinero los venezolanos, y que así se mantenían, y se juntaron en un foro para tirarles todo, porque era la guerra primero era gringo-venezolana, y luego a Latinoamérica, sino para darle a Estados Unidos, porque querían, simplemente por el hecho de lastimar a personas, querían quitarle la oportunidad, o llegaban y los asaltaban en el juego, porque pues es un juego de guerra, y les quitaban su oro, nada más porque se daban cuenta que estaban ganando dinero y porque querían lastimar personas, así de sencillo, porque al fin de cuentas ese dinero lo utilizaban realmente para vivir. Y se me hace muy, muy interesante, incluso no sé ni siquiera por qué quisieran hacer algo. O sea, es como, qué bueno que están ganando gente. Ahorita ya lo regularon ya, porque sí les iba bien a los creadores del juego, pero obviamente había poquitas pérdidas, y ahorita ya cambiaron todo como se hizo. Ya no era redituable seguir trabajando en el videojuego, pero sí me pareció muy curioso hasta dónde han llegado los videojuegos para afectar la economía y la vida de alguien, afectar podemos como decir, tener una previa de una pandemia y luego ver el caso real que lastimosamente sucedió aquí. Y es como que todos somos partes, todos queremos jugar, todos nos queremos divertir, a veces todos queremos salir de una realidad que cada quien tiene en su cabeza, desde algo pequeño hasta algo bastante grande o grave. Y pues me parece una forma digna de tomar tiempo, de crear, de aprender, de imaginar, y es muy interesante. Fíjate, ahorita con este punto que mencionabas de que este jugador conseguía cosas en Minecraft, las obtenía y las vendía, por encargo, básicamente,
me hace acordar porque vi recientemente la película de Shrek 2. Uh-huh. Y es como cuando el rey va y busca a alguien para deshacerse de Shrek, ¿no? Sí. O sea, que en realidad no pasa porque ya casi todo el mundo ha visto la película de Shrek. Sí, ya un spoiler eso ya no cuenta como spoiler. spoiler. Pero o sea, funciona de la misma manera. O sea, realmente funciona de la misma manera el hecho de que, pues, ocupas que creo que es un pico rojo o algo así, no sé, la neta nada más estoy tirando al aire. Pero no lo tienes, buscas quien lo tenga y comercializas, que al final es el término, y se generan ahí vínculos incluso hasta económicos, como este caso de Venezuela. La verdad es que sí son, o sea, muchas cosas que en un principio no piensas que pueden pasar, pero al final terminan sucediendo. Ya pasando como dejando de este lado de videojuegos, igual nada más antes como de terminar cuéntanos cuál es tu videojuego favorito. El mío se llama, bueno, estoy entre dos porque nunca me puedo decidir, que es BioShock y Portal. Uh-huh. Okay. Que es justamente BioShock, que es un juego bastante político, con bastante trasfondo social, y es muy interesante porque es una persona que decidió dijo, no me sirven, ¿cómo le llamaba? Es muy, muy característica la forma en la que le llama, los parásitos se llamaban, que los parásitos del mundo, que es toda esa gente capitalista, o sea, capitalista de los gringos, les llamaban el juego, y los rojos, que eran pues de los comunistas, decían que todos ellos chupaban la vida de las personas y que son los parásitos. Y se llama Andrew Ryan y quiso crear una ciudad en el fondo del océano, que era como, a partir de aquí yo voy a crear mis nuevas reglas, donde yo no voy a ser ni de los rojos ni de los azules, y voy a crear una nueva política. Y se llamó Rapture, y ese juego se trata de que todo se destruyó, o sea, a pesar de que él tenía sus nuevas ideas políticas, todo terminó, y es un caos dentro de la ciudad en el fondo del mar, donde ya hay como tipo zombies, que no son zombies, son gente adicta a un líquido del videojuego. Uh-huh. Y me parece muy interesante para mí los juegos que tratan temas sociales. Y este juego tiene bastantes que sí te deja pensando algunas cosas, y por eso es mi favorito. Y el otro, Portal, es un juego de plataformas muy interesante y muy bonito, de futurista. Entonces, esos son mis juegos favoritos. Ok, sí, porque sobre todo creo que hoy en día la mayoría de las personas ha jugado por lo menos un videojuego, y tienes la facultad de poder en tu teléfono, sea el dispositivo que sea, a excepción de que sea el de la viborita. Bueno, inclusive en el de la viborita sí. puedes estar jugando. Sí. Entonces eso la verdad es que sí ha sido una bondad pues bastante oportuna para la distracción y el ocio en estos días. Y ahora sí, ya pasando a temas un poquito más recientes con respecto a lo que te dedicas. Mencionabas hace ratito la parte de por ejemplo, las películas, como por ejemplo la parte de Batman y de Mandalorian. Yo recuerdo haber escuchado que se habían ahorrado mucho dinero, entre comillas, desde la parte de los efectos del CGI, del famosísimo CGI, e incluso en la parte de la producción, en cuestión a los actores que realmente se sentían inmiscuidos en el ambiente, que las interpretaciones eran, no sé si llamarlas más fidedignas o más reales, pero al sentirse en un ambiente que es el apropiado para el personaje que estás interpretando, se notaba. Y justamente The Mandalorian es una de las series que de cierta forma hasta revivió a Disney en toda esta parte de las producciones, ¿no? ¿Sabes tú más o menos cómo fue esta parte de que dijeron, pues ya no utilizamos y hacemos todo por CGI, sino compramos esta pantalla para que puedan realmente como visualizar el campo en el que están? Lo que pasaba, y la pandemia avanzó todo. Sí. Entonces, estas pantallas de volumes que se llaman, salió como propuesta de ya no podemos ir a X lugar a grabar porque hay una pandemia, ya no podemos ir a tal lugar a pedir permiso porque hay una pandemia, porque tal, y era mucho movedera de espacios, etcétera, y dijeron, ok, vamos a darle con todo en un mismo set. ¿Qué pasa si yo creo mi espacio 3D en un solo lugar? Y es como comenzó toda esta parte, con
una repercusión de la pandemia, ya ha habido otros precursores de eso, incluso desde hace 100 años o algo así, donde alguien pone un proyector de fondo y ahí se grababan las películas, no blanco y negro, sino un poco más recientes, pero no tan alejadas del blanco y negro. Sí. Y ese era como el precursor. Pero y con esto llegaron a evolución completa, evolución del motor gráfico de Unreal, evolución de todo el workflow, todo el flujo de trabajo de la hora de forma de hacer una película, cambió totalmente porque ya no necesitas estar buscando permisos, ya no necesitas estar buscando la hora adecuada, etcétera. De hecho, en un curso, uno de los talleres que tuve de estos temas fue en el Festival de Cine de Guanajuato, que se me hizo raro que hubiera algo de esto en Guanajuato, pero dije, ok, si está aquí, pues lo voy a pagar, ¿no? En el FIG, ¿verdad? En el FIG. Y eran compañeros de todos lados. Uno era un productor de Disney Plus, bueno, no un productor, un director de fotografía que había participado en producciones de Disney Plus. Había otro que era de comerciales, que era de Puerto Rico, no, Cuba creo. Una parte de Centroamérica, o el Caribe. Y una productora de, ¿cómo se llama? Que se llama Persona de Locación, de Iñárritu. Ok. Sí. Y lo que hice ella se dedicaba a ir a los lugares a pedir los permisos, a tener todo en forma, y le costaba a veces por permisos. Decían, ¿por qué no se hagan muchas cosas en Guanajuato? Pues depende mucho de las políticas públicas que tenga el lugar para ver si te dejan grabar, qué cosas, porque no es nada más llegar con una cámara, vas a detener muchas cosas, etcétera. Y luego, ¿qué pasa si ya tengo todo el permiso, ya tengo todo listo, pero empezó a llover? Es como, no. O tú lo tienes que grabar a las 7 de la noche, o a las 6 en la hora dorada, donde todo es un atardecer, y no salen las tomas, se están equivocando, y ya se fue el atardecer. Hasta el día siguiente. Y alguien que, bueno, yo todavía no me dedico a estas producciones tan grandes, pero en algo tan grande, de hecho, el que me dio el curso, que es un productor de Walking Dead y Club de Cuervos, dijo que una persona estacionó su camioneta en una de las tomas más famosas de Walking Dead, donde se ve como Los Ángeles, una carretera súper grande. Ajá. Y todos los zombies, pues como 200 zombies, y se ve destruida de fondo. Sí. Puso su camioneta un técnico para ver otros temas, y ya iban a grabar esa. De hecho, creo que fue él mismo el que hizo eso. Y el director de fotografía ya llegó a hacer la toma y dijo, caray, esta camioneta que está estorbando en mi toma, yo necesito tomar la foto. Y se estaban esperando a que llegara porque no sabían de quién era. Y lo peor es que por eso él dice que los extras lo odian, porque todos esos zombies eran extras. Uh-huh. Entonces está súper maquillado, con muchísima ropa, en el calor de Los Ángeles, y 200 personas alrededor. Sí, todo es horrible. Es horrible. Y luego ya llegó, quitó su camioneta y le dijeron, ¿qué pasó? Pues es que entretuviste un poco. Te voy a pasar la cuenta. Y eran miles de dólares, o sea, ponle que en unos minutos que se haya tardado, son miles de dólares en una producción gigantesca. Sí. Y por eso mismo, en la producción virtual, que el maestro le llama modo Dios, pero para mí, que yo vengo de videojuegos, pues nada más es ajustar cosas. Tú cambias la iluminación, te dices, voy a cambiar, que sea de tarde, que sea de atardecer, que sea medianoche, que sea la primera hora del día. Y entonces ya es estático, ya tú pusiste que son las 7 de la noche y la pantalla se está reflejando la luz, porque algo que cambia también con estas pantallas es que es una fuente de luz, y va a ser tu principal fuente de luz para grabar, y las demás nada más van a dar como rellenar, ayudar en otros aspectos, pero la pantalla va a ser tu primera fuente de luz, y ya te dan el color y la intensidad que tú necesitas en un atardecer perfecto, y lo puedes tener al atardecer todo el día, y ya tú empiezas a grabar y todo bien, te ahorras estar pidiendo permisos y que algo haya sucedido que tú no querías, y eso está muy muy interesante. Y de hecho lo que podría ser interesante de tratar es que él es muy partidario de inteligencias artificiales. Uh-huh.
y en sus flujos de trabajo, de producciones que he visto, que tienen la oportunidad de escuchar, porque te digo, todavía no tengo la oportunidad de estar en algo así de grande, más bien soy un practicante de muchas otras cosas, da miedo porque yo cuando estaba ahí tomando el taller, hablaban del artista de storyboard, que es esta persona que está diseñando qué va a suceder, etcétera, y uno de mis compañeros, que era director de fotografía, dijo, entonces que ya se va a eliminar ese trabajo por la inteligencia artificial. Y yo le dije, no, yo con mi lógica dije, no, yo creo que ahora un artista de storyboard ya no vas a ocupar 10, vas a ocupar uno, utilizando la inteligencia artificial, y ya es más especializado. Eso fue lo que yo le respondí. Y luego me corrigió el productor y dijo, no, yo ya los borré. Así de plano. Sí, yo ya no utilizo storyboards. Ya. Corre. Sí, y fue como, wow. No había caído en cuenta hasta ya escuchar a gente que se dedica a ese medio, que sí, definitivamente ya están eliminados. No es en 5 años, no, ya están eliminados muchas personas del flujo de trabajo que antes se utilizaba, que da miedo. Justo estaba viendo un video de Jaime Altozano, no sé si lo conozcas. No. Es un gran youtuber, la verdad. Que decía el avance del 2021 al 2023 y de inteligencia artificial, y era como, wow. Pero eso mismo te pone a pensar, ¿qué va a pasar en el 2025? ¿Qué otras cosas ya van a ser eliminadas? Y eso sí da un poco de miedo ya cuando lo vi tan a la mano, que para mi premio, mi postulación al premio, yo me digitalicé a mí mismo, y algo muy fidedigno con unos sensores que tiene un iPhone específico, y era un doble mío. Pero eso fue independiente, o sea, yo lo hice con bajo presupuesto, bueno, entre comillas, ¿no? Pero sí, bajo presupuesto. Sensores de un iPhone, sí, que tampoco es como... Sí, claro. Eso lo tienen productores de millones en cámaras súper específicas para todo eso, y te das cuenta que ya están digitalizando actores porque ya no los necesitan, ya no los quieren, y no es hasta que tú estás allá adentro, que tú ves cómo se hacen las cosas, que dices, no mames, van a desplazarlos a todos, o sea... No lo ves desde donde dice, no, es que eso no, y todavía no, todavía se ocupa el humano, todavía se ocupa la creatividad, y yo quiero creer fielmente en eso, sí, pero cuando me toca la experiencia digo, no vamos para allá, a pesar de que yo quisiera. Fíjate, a mí me cliqueaba mucho. Una vez tuve una oportunidad de charlar con alguien que era, si recuerdo bien, era doctor en historia del arte. Uh-huh. Y justamente yo estaba como con esta idea de que no, pues es que hay cosas que, o sea, de cierta manera estás tan enclaustrado en el de hoy que no sabes qué pasó hace 50 años y no sabes qué va a pasar en 50 años. Y él decía que lo decía porque una tranquilidad como muy notoria, que decía, todo lo que una vez se utilizó se va a dejar de utilizar. Todo lo que se creó un día va a dejar de crearse. Y como que de cierta forma yo ya lo tenía presente en otras cosas, pero uh-huh, cuando lo dice él y lo empecé como a reflexionar, y dije, es que es cierto, o sea, hace 100 años, ¿cómo hacías el cine? Y la forma en la que haces cine hoy no es la misma, sobre todo por esta parte de la tecnología que te ha ayudado y ha potencializado la industria cinematográfica, que hace 100 años, o sea, hoy en día pues en un teléfono puedes grabar una película. O sea, uh-huh, y ya luego la puedes editar en tu computadora, tal, iluminación, etc. Uh-huh, y la generas, ¿no? Y hace 100 años, pues, era prácticamente imposible hacer esto, tan solo porque no existían los smartphones. Y hoy te das cuenta de que la inteligencia artificial ya eliminó a los storyboardistas. Y que, pues, hay actores, justamente habíamos invitado también a un actor, y tocábamos esta parte de la inteligencia artificial, de cómo ya te empieza a eliminar y te empieza a quitar, te empieza a borrar del mapa, que de cierta forma tú dices, pues cuando ya estás dentro dices, pues es que es necesario, ya es. Y que muchas veces cuando estás por fuera, o cuando realmente, digamos, está como invadiendo tu trabajo, tu área de la que te dedicas, pues dices, oye, pues no, o sea, yo necesito trabajar, yo necesito seguir actuando, sí, yo necesito seguir escribiendo, yo necesito seguir haciendo los storyboards, porque pues es lo que estudio, a lo que me dedico y todo el rollo, pero te das cuenta que muchas veces la tecnología sí te está suplantando, que a veces, y habrá algunos que utilicen la herramienta, la tecnología, las IAs como verdaderamente una herramienta, y hay personas que ya las utilizan como realmente
facilitador de otras muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho hay algo que me pasó muy interesante, que fue en las clases fueron en San Miguel de Allende, en la Casa Europa se llama, que es como una casa de la cultura, pero de San Miguel de Allende, que lo que él comentaba era, esto ayuda al flujo de trabajo, y su utópica era, con esto de Virtual Production y con las IAs, pues yo puedo reducir que $500,000 de costos en las producciones, pues quiero que ese millón sea para todos los artistas. Pero la realidad es que a veces no va a ser para los artistas, alguien más se los va a quedar. En un mundo utópico, pues sí sería como, pues aquí se dio todo, pues entonces mejor se lo doy a los pocos artistas que sí contraté. Y otra propuesta muy interesante es que él decía, ahora el formato no inteligencia artificial va a ser como ahora ver el formato que voy a tomar foto analógica, que ahora es foto digital, que él tomaba en cuenta esa parte de, pues ya va a ser como un estilo de, no IAs, ya va a ser como un estilo retro de algo que tú decías como, ¿cómo? ¿Cómo que ese va a ser el estilo retro? Y dije, lo dudaba un poco, pero justo cuando salíamos del festival de la Casa Europa, de la sala donde estábamos tomando las clases, te dabas cuenta que el festival se trataba este año de inteligencias artificiales y todos los banners eran del papel de la inteligencia artificial en el cine. Y entonces veías todos los banners con todo este tipo de cómo se le ve la piel a las personas generando con este tipo de cosas, ¿no? Y a la salida ves un cuarto y una salida está en la entrada principal, el salón principal de Casa Europa, y veías una galería de arte, de pintura. Y lo interesante es que había un banner encima de todo que decía pintura, no recuerdo qué técnica puso, una contrapuesta a las inteligencias artificiales. Entonces tú ya veías que ya hay gente que ya está promoviendo, al menos en ese mismo momento, como el arte clásico, entre comillas, va a ser como una metodología, una forma diferente de hacer las cosas, porque ya todo va a cambiar. Entonces ya va a ser solo un estilo. Y me sorprendió porque lo vi palpable en ese mismo día que lo dijo, de la contrapuesta a las inteligencias artificiales, y eran pinturas. Y yo, pues sí, ya lo van a hacer. Y fue interesante eso. Sí, la verdad es que pues hay muchos temas y hay muchas cosas que realmente pues nos podemos quedar hablando horas y horas y horas y horas y horas, pero antes que también ya se nos está acabando el tiempo. Claro. Y creo que en general pues esta parte del cine que sigue avanzando y que va teniendo nuevas cosas, sobre todo por ejemplo ahora que lo que están sacando recientemente es un nuevo tipo de animación de 2D más 3D más otro tipo de cosas. ¿Cuál crees que sea el futuro de esto a lo que tú te dedicas? Yo creo que va a llegar como a democratizar un poco las producciones, porque al poderte saltar muchos pasos, obviamente democratizar no significa que sea accesible a todos, porque sigue siendo muy caro, pero ya no tan caro como podría ser lo otro, y eso está muy interesante. Me llama mucho la atención hacia dónde va todo este mundo y todas estas producciones, y pues creo que eso sería todo. Y algo que dije, no, esto tengo que decirlo en el podcast porque fue algo que me marcó muchísimo, que una vez estaba hablando con la encargada del ICL, del Instituto Cultural de León, que yo siempre le decía esta duda que te comenté al principio, ¿no? Yo quiero ser programador, o yo quiero ser tal cosa de tecnología, pero yo quiero ser también fotógrafo, yo quiero ser tal, que estaba en esta disyuntiva entre las dos, y le pregunté, y me dijo, pues yo estudié artes, ¿y tú qué me recomiendas? ¿Qué tomarías? Y me dijo, vete a tecnología. Y yo, ¿cómo que tú estudiaste arte y que estás en el Instituto de Cultura? Me dijo que me vaya al otro lado en vez de las artes. Me chocó, pero luego me dio su explicación, que me gustó muchísimo esa frase que me ha marcado, que es, vete al otro lado, porque yo sé que esa visión artística que tienes y esa necesidad de crear, siempre va a estar presente en lo demás que crees en tecnología. Y siempre como no te ves puramente artes. Allá, ese sentimiento de crear siempre lo vas a tener en tu vida y lo vas a demostrar en lo que hagas.
Y pues es lo que me ha funcionado, de que fue por pura tecnología y luego tuve la oportunidad de que sí, es que yo quiero crear, yo quiero seguir y lo logré fusionar, que hubiera sido un poco diferente a que diría, pues yo me voy puramente a fotografía, yo me voy puramente a pintura, que no tiene absolutamente nada de malo. Sí. Hay muchísimos artistas y yo soy muy fan de ellos, pero me gustó esa frase de siempre vas a tener la necesidad de crear en el lugar donde estés. Ok. Sí, o sea, ya lo dijiste. Ya para irte terminando todo esto, algo más que quieras añadir esto, algo que le quieras decir a la gente que nos va a ver, algo que le quieras decir a las personas que tienen 15, 18 años, a las personas que tengan 30, 40 años, que les quieras decir, además de esta frase que nos acabas de decir. Pues que se animen a que hay un mundo entero fuera de las artes clásicas. En el arte digital hay muchísimos espacios para expresarse y que mi sueño siempre ha sido mi sueño actual es que todas estas tecnologías lleguen también a Guanajuato, que todas estas formas de crear, porque siempre me tuve que estar moviendo a Guadalajara, a Ciudad de México, a otros lados, porque decía, y aquí, de los 50 estudios que hay en una ciudad, aquí hay 2, en una ciudad y aquí en el estado hay 2, sí. Digo, ok, pero bueno, la gente de Guanajuato yo la veo la necesidad de crear cosas, de seguir haciendo algo artístico, que también esa es una oportunidad. Sé que va a ser un poco complicado porque no vamos a tener los mentores que vaya a tener alguien de Ciudad de México o de Guadalajara que ya lo tenga tan asentado, sí. Pero pues si no se inicia un movimiento, nunca vamos a llegar a nada. Así es, estoy totalmente de acuerdo con eso, Pablo. Y bueno, ya para finalizar, te agradezco mucho que nos hayas proporcionado de tu tiempo, que nos hayas compartido tu experiencia, que nos hayas contado pues todas estas cosas que muchas veces las personas mortales como yo, que no sabemos de este tipo de cosas, que muchas veces ni no lo imaginamos, podemos tener por lo menos esta cercanía de que ahora ya lo sabemos, ¿no? Y es algo muy importante, sobre todo para poder ir construyendo esta parte de que más personas lo sepan y se motiven y quieran decir, sí, yo también quiero hacer lo mismo, o yo también quiero hacerlo, pero en esta rama, y que de ahí también podamos ir generando sobre todo esta parte aquí en el estado, y que pues yo también lo veo porque lo pasé durante mucho tiempo, el tener que estar saliendo por conocimiento, por los mentores que van, por las personas que van. Yo también estuve mucho tiempo así. Entonces, yo creo que también en Guanajuato es una muy buena área de oportunidad el poder generar entre nosotros para que el día de mañana las próximas generaciones, porque nosotros somos la actual, uh-huh. Ya no tengan esa necesidad de tener que estar yendo hasta tan lejos. Y que no está accesible para todos. Porque justamente no es tan accesible para muchas personas. O si van, pues es tener que estar pasando por muchas complicaciones que muchas veces no son las más agradables o las más ideales. Pero bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Les agradezco su tiempo, les agradezco por vernos. Muchísimas gracias y nos vemos. Va a ser chido. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx